Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación y espero todavía ser merecedora de su atención porque sé que han tenido una jornada desde el inicio de esta semana bastante activa y con muchísima información. Bien, pues el día de hoy les quiero hablar de la vinculación entre fiscalización y participación ciudadana, ya que hemos estado trabajando desde la Red por la Rendición de Cuentas y el Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción en un proyecto que ha tenido dos fases. Una primera, en donde nos permitimos acercarnos a la información que estaba disponible sobre la fiscalización, pues para ver cómo se habían, digamos, modificado las legislaciones en materia de transparencia, acceso a la información y fiscalización, derivado de las dos grandes reformas que hubo al respecto, las reformas constitucionales en el sexenio anterior. Y en un segundo momento para ver cómo está el tema de la participación ciudadana y la vinculación con las entidades de fiscalización superior. Estamos actualmente trabajando en 3 entidades federativas y pues me gustaría como compartirles algunas reflexiones. Bien, pues me parece que lo primero es vislumbrar cómo se relaciona la fiscalización con la rendición de cuentas. La fiscalización es uno de los ejes fundamentales de la rendición de cuentas, ya que sin el seguimiento de cómo se ejecuta el gasto público, sin la posibilidad de verificar si el dinero público que ejercen las instituciones cumplen o no con los objetivos para lo cual fue destinado este recurso, pues es imposible hablar de rendición de cuentas. Y a su vez, la rendición de cuentas, pues no puede ejecutarse si no hay participación ciudadana y si los resultados de la rendición de cuentas, pues no impactan en el espacio público. Tenemos un proceso incompleto. Entonces, cuando hablamos de participación ciudadana en la fiscalización, pues básicamente estamos hablando de cómo las preocupaciones, las necesidades y los valores de la ciudadanía se incorporan en la toma de decisiones de las entidades de fiscalización superior. Es decir, esto no es un principio que nosotros hayamos desarrollado, proviene de las buenas prácticas y de inclusive del Comité de Participación Ciudadana de OLACEFS, en donde se establece que es necesario que haya una comunicación y una interacción bidireccional entre las entidades y la ciudadanía. Y existen 4 valores fundamentales para que esta relación se pueda establecer entre las entidades de fiscalización y la ciudadanía. Primero, que exista un mecanismo previsto en donde la ciudadanía que desee participar lo pueda hacer y vaya más allá de solamente dar información sobre recomendaciones y sobre los informes de la fiscalización. Segundo, que exista un proceso organizado y bien definido para que suceda esta participación, es decir, que no sea algo que de repente se da porque vino una ocurrencia o algo accidental, sino que sea algo ya sistemático, que forme parte del quehacer de la institución. Tercero, que haya un mecanismo eficiente para comunicar cómo las sugerencias o las inquietudes de la fiscalización, de la ciudadanía, son incorporadas a los ejercicios de fiscalización. Y finalmente, que haya una posibilidad de informar cómo estas sugerencias o estas necesidades son incorporadas a todo el quehacer de la entidad de fiscalización superior. ¿Por qué es necesario y por qué es, creo que, útil revisar estos 4 principios? Porque es cierto que la fiscalización pues es un ejercicio principalmente técnico y implica pues muchísimo trabajo de la misma naturaleza técnica que se suele hacer
en tiempos muy ajustados, en medio de dificultades, y más actualmente que estamos en pandemia y que es mucho más difícil hacer las verificaciones y los cotejos en el terreno, y porque no se ve como necesaria la participación. O sea, la entidad de fiscalización, conforme está la legislación establecida, cumple con su mandato, que es revisar, cumple con el mandato de verificar, de informar, de presentar los informes al Congreso y hacerlos públicos, y de dar las observaciones y darle seguimiento a las observaciones. Entonces, se ve como algo estorboso, se ve como algo que no tiene mucho sentido, y muchas veces hay que decirlo, hablar de ciudadanía, pues hay personas que lo interpretan como la interlocución con organizaciones específicas, bien establecidas, con título, nombres y rostros concretos, cuando en realidad el campo de la participación ciudadana es muy amplio. Puede ser desde grupos organizados hasta instituciones académicas, hasta gremios, hasta sindicatos. O sea, es muy amplio la forma en la que se ejercen los mecanismos de participación. Entonces, si tomamos en consideración las distintas caras de la participación ciudadana, pues tenemos que las entidades de fiscalización superior tienen obligaciones de participación, más allá de las denuncias o del buzón de quejas y sugerencias, y que están desaprovechando pues beneficios que puede otorgar la vinculación con la sociedad, la vinculación directa. ¿Qué beneficios puede haber de esta relación entre entidades de fiscalización y ciudadanía? Bueno, pues primero porque la ciudadanía puede actuar a manera de vigilante para favorecer la rendición de cuentas. En segunda, puede aumentar la confianza hacia las entidades de fiscalización superior y puede valorar desde otra perspectiva el valor que hacen, derivado de su atribución tanto constitucional como de las leyes que regulan el quehacer de las entidades de fiscalización. En tercer lugar, la información de la fiscalización es valiosísima y no se utiliza lo suficientemente. Y esta información puede servir de herramienta tanto para formar capacidades como para detonar otros procesos de exigencia de derechos. Desde hace varios años, OLACEF se ha preocupado por cómo otorgarle valor social a la fiscalización. Es decir, ¿de qué sirve tanto trabajo técnico? ¿De qué sirve tanta vigilancia si esto no se traduce en un cambio en la vida cotidiana de las personas? Si tenemos varias líneas 12, si tenemos socavones, si tenemos mala calidad en la educación, si no tenemos acceso a los medicamentos, como estamos viendo ahorita. O sea, ¿de qué sirve la fiscalización si no puede abrir la puerta para la mejora de la calidad de vida? Y ojo, no estoy cargándole la responsabilidad a las entidades de fiscalización, pero sí estoy diciendo que se está desperdiciando una oportunidad para potenciar todavía más el trabajo de la fiscalización. So, en cuarto lugar, pues es un aliado para potenciar la exigencia y el ejercicio de derechos fundamentales. Bueno, ¿cuál es el referente normativo que hay en torno a cómo debería ser un modelo adecuado de participación ciudadana en el trabajo de las entidades de fiscalización superior o en la fiscalización en general? Bueno, existió en primer término algo muy enunciativo en 1995, que fue la Declaración de Lima. Posteriormente, en 2009, hubo una declaración de asunción por parte de Intosai, en donde se establecieron 8 principios fundamentales de rendición de cuentas para la labor de la fiscalización. Luego hubo algo más amplio en donde se vinculó el trabajo de la fiscalización con el combate a la corrupción en 2013, que fue la Declaración de Santiago de Chile, y quizá la declaración más específica sobre cómo involucrar
a la ciudadanía en la fiscalización, pues es la Declaración de Punta Cana de 2016, que ha servido de asidero para desarrollar distintas propuestas en toda la región latinoamericana. Entonces, si me permiten, voy a compartirles una presentación nada más para que vean unas láminas. No los quiero agobiar por las presentaciones, porque sé que no hay archivos disponibles, dice aquí. Quizás si lo pongo acá y me ayudan a abrir OneDrive. Ya. Discúlpenme. Esas son mis peleas con Teams. Sigo platicando para no perder el momento, y si no, se los cuento y ya después les comparto la presentación, porque me voy a tardar en ver cómo funciona esto y siempre me ando peleando con Teams. Bien, entonces, en el sitio de la fiscalización, pues tenemos distintos momentos, ¿no? Que empieza con la planeación, luego viene la ejecución del plan anual de auditoría, luego viene la presentación de las observaciones, que muchas veces se malentiende porque se interpreta que las observaciones ya son señalamientos directos a un desvío de recursos o a un caso de corrupción, y esto no siempre es así, ¿no? Viene la publicación de hallazgos, luego una parte que pues me parece que dejan muy solas a las entidades de fiscalización es el seguimiento de las investigaciones, y finalmente vienen las investigaciones que se hacen en torno a las faltas administrativas graves y los delitos por hechos de corrupción que se derivan de la fiscalización. Desde nuestro punto de vista, en la Red por la Rendición de Cuentas, pues hemos coincidido con que la fiscalización debe ser la brújula para el combate a la corrupción. Esta información nos indica dónde están las fallas, dónde están las debilidades, cómo se puede reforzar el mecanismo de prevención o los mecanismos de prevención, y cómo se puede utilizar esta información de mejor manera para políticas de combate a la corrupción. Y aunque existe el Sistema Nacional Anticorrupción y los equivalentes en los estados, y aunque existe el Sistema Nacional de Fiscalización, pues me parece que esto se ha quedado a medio camino, se quedó, como dicen, a caballo entre la administración anterior y la administración actual, y no se ha logrado fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización ni el Sistema Nacional Anticorrupción en cuanto a la coordinación de las instituciones que lo conforman. Pero aún así, me parece que los espacios para la participación ciudadana, a partir de lo que ya está aprobado, porque en México somos muchos de que si algo no funciona, o creamos una comisión, o creamos una nueva ley, o creamos una nueva institución. Y creo que ahorita con lo que está, se pueden hacer muchas más cosas de lo que se está haciendo. Entonces, para hacer una propuesta de recomendaciones y de acciones urgentes de vinculación entre las entidades de fiscalización superior y las organizaciones sociales o los grupos ciudadanos en general, y desarrollar una política de participación ciudadana, desde la red y desde el programa interdisciplinario de rendición de cuentas, hicimos un instrumento de evaluación sobre fiscalización y participación ciudadana para ver cómo estaba, ¿no? Y cómo se encontraba. Y ahí encontramos que en cuanto a, y esto sí se los quiero compartir, creo que lo logré, en cuanto a armonización normativa, en general, pues se siguió una ruta en la cual, aunque hay diferencias entre la federación y los estados, pues se cumple de manera relativamente satisfactoria con la transparencia y los principios de la fiscalización. Sin embargo, al momento de
hacer este instrumento, que más que un índice es un instrumento. Estas son las variables que vimos. Y no se preocupen, no estoy repitiendo algo que he presentado ya en un espacio similar a este. Me quiero ir principalmente a las recomendaciones, pero sí me parece importante explicar de dónde vienen estas recomendaciones. Hicimos una serie de entrevistas, ya sea presenciales o también por vía telefónica, porque nos cayó la pandemia en medio de la ejecución de este proyecto, que nos permitieron vislumbrar otras áreas de oportunidad y otros problemas que estaban enfrentando las entidades de fiscalización superior. Entonces, los resultados generales, hicimos un semáforo en donde de 80 a 100 es verde, de 60 a 79 es amarillo y todo debajo de 60 es rojo por reprobatorio. Calificamos o medimos cómo estaban todas las dimensiones juntas, es decir, la de normatividad, la de acceso a la información, la de participación y la de resultados. Ojo, por resultados nos pusimos a analizar una serie de variables sobre la información disponible de los resultados de la fiscalización. Es decir, si esta información nos permitía ver qué se detonaba de los informes de la fiscalización, qué observaciones, cuántas investigaciones, si estas investigaciones permitían la recuperación o resarcimientos o no, y si esta información permite o no impactar sobre la elaboración de presupuestos. Y los resultados en general fueron estos, es decir, la Federación, gracias a la cantidad de información disponible por la Auditoría Superior de la Federación, pues salió mejor calificada en general, pero, por ejemplo, en términos de participación ciudadana, pues vemos que no se cuentan realmente con mecanismos que sí están en la ley, pero que realmente son muy acotados para fomentar la participación social. Entonces, en general, el promedio en general de resultados, pues es así en cuanto a la participación, la información pública de oficio. Vean cómo en la información pública de oficio, pues todos tienen un cumplimiento satisfactorio, y en fiscalización, pues están en amarillo, 74 y más de 70, pero en general no se publica información suficiente sobre resultados, y sobre participación ciudadana, pues casi no hay nada. En el caso de Guanajuato, estos resultados han permitido hacer una serie de propuestas. Hay una agenda bastante interesante que ahorita les voy a mencionar. Y las tres entidades con las que estamos trabajando son Guanajuato, Sonora y Jalisco. Nada más le puse Guanajuato porque, bueno, ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las buenas prácticas y las recomendaciones? Y aquí es donde me interesa en esta conversación, pues poder escuchar sus inquietudes y pues sus reflexiones en torno a las buenas prácticas que creo que se pueden implementar. Bueno, en Sonora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Sonora detonó un ejercicio muy interesante que se llama auditoría en tiempo real, en donde conformó un comité integrado por miembros de la academia, del Comité de Participación Ciudadana de Sonora, de un organismo internacional, de organizaciones sociales con presencia nacional y de cámaras estatales. Y lo que han estado haciendo es hacer cortes bimensuales sobre qué es lo que están encontrando, cuántos requerimientos han presentado y si les están dando o no la información. Esto se está haciendo muy genérico, realmente no permite conocer concretamente cuál es el sujeto
auditado, que no está dando la información, sino es muy general, pero permite conocer pues cómo se ejecuta un ejercicio de fiscalización. Ha sido pues bastante interesante. También se ha hecho una vinculación con el CPC local para intercambiar puntos de vista y para hacer una propuesta conjunta. Hay un acuerdo de capacitación con la entidad y hay una propuesta que se está trabajando de gobierno abierto entre la entidad de fiscalización superior y grupos de la sociedad civil. ¿Qué se está haciendo con Jalisco? En Jalisco ha habido una vinculación con el Comité de Participación, perdón, no es ciudadana, sino social. Aquí se llama social porque estaba Movimiento Ciudadano y no quisieron ponerle CPC, sino es CPS, para hacer una salida pública de los informes de labores que hacen. Ha habido una vinculación con un proyecto de capacitación con 30 organizaciones sociales locales para pues abordar qué es la fiscalización, cómo funciona, qué es corrupción, cómo funciona el sistema estatal anticorrupción y para que tengan pues mayores herramientas de vigilancia. Hubo una invitación para participar en la política estatal anticorrupción y hubo recomendaciones que fueron tomadas en cuenta por el secretariado. Y hemos participado en una propuesta de ley de designaciones que ellos quieren promover y que pues buscan blindar los ejercicios de designación de las cuotas y cuates. A mí en lo personal me parece muy difícil hacer una sola ley de designaciones porque el proceso de designación es complejo y no todos los entes que conforman el sistema, los sistemas estatales, tienen la misma dinámica y la misma conformación, pero sí me parece que se puede avanzar en criterios comunes que permitan una decisión fundada y motivada y sobre todo que se acerquen a los mejores perfiles. Y con Guanajuato tenemos una vinculación con el Comité de Participación Ciudadana Local. Hay un acuerdo de capacitación con la entidad de fiscalización local, con la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. Hemos participado en las reuniones del Sistema Estatal de Fiscalización y estamos trabajando con ellos una propuesta de transparencia proactiva, dado que hablar de gobierno abierto, cuando se toma en serio el ejercicio, pues implica no solo una buena propuesta de sino también una buena propuesta de demanda. Y para crear estas condiciones, pues requiere buscar si existen las capacidades, si existe el interés para hacer este ejercicio y si existe la información. Entonces, pues un primer paso en Guanajuato nos parece poner a disposición del público esta información de manera proactiva, valorando cuál es la información de mayor interés social y pues ahí detonar ejercicios de participación. Bien, ¿cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las amenazas o las, digamos, las dudas que surgen cuando hablamos de ejercicios de participación en la fiscalización? Bueno, las ventajas es que por ley ya se permite la participación social en los planes anuales de auditoría. O sea, no tendría que hacerse ninguna modificación para que esto suceda. Sin embargo, está el qué, pero aún no se sabe ni el cómo ni el para qué, ¿no? También se puede hacer ejercicios de participación en la fase de ejecución. Ya lo vimos con Sonora, la auditoría en tiempo real. Existen proyectos que pueden permitir y detonar la participación ciudadana. Este es el caso de Chihuahua, por ejemplo, con Monitor Caregua, que coadyuva a la vigilancia social al ir a las obras públicas con capacitación de alumnos del TEC, del Tecnológico de Monterrey, la institución, la sede que tienen en Chihuahua, y los capacitan para ir a verificar con una cédula de la manera más sencilla si se está ejecutando o no la obra, si los precios reportados pues
son adecuados o si hay un sobreprecio, hacen si la calidad de la obra responde y si hay información que justifique o no retrasos o daños en las obras. Existe otra buena práctica que es la glosa ciudadana de la fiscalización, que es un poco como las glosas ciudadanas de los informes de gobierno, en donde el auditor se reúne públicamente con organizaciones sociales, con académicos, con grupos ciudadanos y explica en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, qué fue lo que se encontró y qué se puede hacer con esta información. Y los demás hacen preguntas, hacen recomendaciones y toma en cuenta las recomendaciones de las organizaciones, de los actores invitados, o por lo menos se les da seguimiento. Y bueno, por último, están recomendaciones que han hecho los CPCs en torno a la fiscalización, que ha habido pocas, por cierto, se centran mucho más en la designación que en la ejecución y en los resultados, y más bien hubo un extrañamiento del CPC nacional frente a la omisión de la Auditoría Superior de la Federación al no presentar el informe, la primera entrega del informe de fiscalización de la cuenta pública y nada más, pero se puede hacer un seguimiento de las observaciones y luego pues los ejercicios de gobierno abierto que han sucedido más en otros países de la región que en México, pero que se podrían hacer. Una de las propuestas que hubo por parte del Núcleo de Sociedad Civil sobre gobierno abierto y Sistema Nacional de Fiscalización fue un proceso de designación de los órganos internos de control. Y esta propuesta se quedó a dormir el sueño de los justos porque no se tomó en cuenta. Se hizo todo el diseño, todo el programa, toda la propuesta y ahí quedó. ¿Cuáles son las, pues no sé si amenazas contextuales o el escepticismo que ha surgido en torno a estas posibles ventajas? Bueno, que hablamos de participación en los planes anuales de auditoría, pero sabemos que no se pueden o no se deben, de poder sí, pero no se debe hacer auditorías a modo. Entonces, ¿cómo hacer para blindar estas propuestas de organizaciones, de grupos ciudadanos, de la utilización política de la fiscalización? Y me parece que esta participación pues, se debe de hacer en base a criterios específicos que precisamente, o temáticos, que blinden de posibles intereses personales, ¿no? Lo segundo es, pues, qué información es relevante para darle seguimiento, por ejemplo, a las auditorías en tiempo real y cuál, pues, debe de protegerse no por un tema de opacidad, sino por un tema de responsabilidad pública. O sea, no se puede abrir toda la información a detalle de la ejecución de una auditoría y más si posiblemente hay una falta administrativa grave o un delito de corrupción, porque si no se sigue el procedimiento, el debido proceso, pues se cae el caso, ¿no? Entonces, pues sí debe de haber un parámetro para brindar esta información de manera adecuada. Luego, ¿cómo seleccionar a las contrapartes? O sea, pues no hay sociedad civil buena y sociedad civil mala, ¿no? Lo que sí hay es diferencia de capacidades y de intereses, porque hay que decirlo, en la sociedad hay intereses. Esto del ciudadano bueno, puro, me recuerdan mucho los escritos de Fernando Escalante, este profesor del Colegio de México, que se burla un poco de este ciudadano bueno y puro que debe de participar más y debe tener mayor incidencia cuando sabemos que en realidad no es así. Y los grupos que participan pues traen una agenda, ¿no? Pero eso es parte de la deliberación democrática de un país. Entonces, ¿cómo seleccionar? Bueno, pues sí, teniendo una base en donde haya pues un compromiso compartido de que la participación genere una mejora de la gestión.
Eso creo que debe ser un compromiso y también responsabilidades, porque muchas veces, hay que decirlo, de este lado se critica mucho y se hace poco o se diluye la responsabilidad. ¿Cómo hacer para que la información que se genere de estos ejercicios pues sí sirva para una mejora y no solamente de ataque? Bueno, pues teniendo claro el qué, el cómo y el durante cuánto tiempo se van a hacer estos ejercicios. Ahora, hablamos de recomendaciones de los comités de participación ciudadana, pero la realidad es que todos sabemos, y qué bueno que está aquí Víctor Jiménez, que fue que es secretario del Comité Municipal Ciudadano de Guanajuato, no todos los CPCs funcionan igual. No todos tienen claro cuál es su papel, cuál es su atribución constitucional y pues no todos tienen esta noción de la mejora de la gestión, ¿no? Hay quienes piensan que estar en el CPC es ser como el nuevo tribunal de señalamiento de corruptos y que entre más mediatización, mejores resultados. Y eso no es lo que dice la ley. Hay que irse a los básicos, a la Constitución, a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción para ver cuáles son las atribuciones. Entonces, no todos funcionan. Es muy fácil verificar hasta dónde hay alianzas con los CPC, si no, cumplen o no con sus atribuciones, cumplen o no con sus obligaciones de transparencia, se puede o no trabajar con ellos para detonar este tipo de ejercicios. ¿Cómo se evita la politización? Pues teniendo claro el objetivo y si hay condiciones o no para la co-creación. Gobierno abierto suena muy lindo, suena como un gobierno a puertas abiertas, suena como algo confiable, como algo accesible, y la verdad es que sí debe haber precondiciones para hacer ejercicios de gobierno abierto. Si no hay, se puede empezar con transparencia proactiva y a cacarear el huevo, porque muchas veces existe la información, existen las herramientas y no se utilizan porque no se conocen. Entonces sí se necesita una política de difusión, una política de alianzas de las entidades de fiscalización superior para poder utilizar de mejor forma la información. Ahora bien, ¿cuáles son las recomendaciones? Y esta es como la parte, perdonen ese texto, estoy siendo como lo que no se debe hacer en una presentación PowerPoint, atiborrarla de texto, pero se las platico solo para que lo tengan ahí de referencia. Bien, son 4 recomendaciones que nosotros hacemos a raíz de 4 iniciales y una adicional con distintos rubros. A raíz del ejercicio y la investigación que hicimos, ¿qué es lo que creemos que se puede hacer? Bueno, primero, mejorar los resultados de la fiscalización, la difusión de los resultados de la fiscalización a partir de 3 ejes específicos. Primero, que se generen los informes, pero que estos se hagan accesibles. Si se pueden hacer resúmenes de las auditorías y de los informes, pues esto va a facilitar la accesibilidad de la ciudadanía al contenido de los mismos. Lo segundo es que casi todas las entidades de fiscalización tienen ventanillas de quejas y denuncias, pero ninguna, ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación, permite darle seguimiento. O sea, ¿qué pasa? Parece que es la dimensión desconocida. Se hace una denuncia y no sabemos qué pasa con esa denuncia. De repente, la auditoría o la entidad nos dice, no, es que sí se utilizó para el plan anual. Pues gracias por hacerlo, pero si no informan, pues no podemos saberlo con exactitud, con precisión. Lo tercero es que se debiera de dar un seguimiento o por lo menos generar las herramientas para ver si los resultados de la fiscalización afectan a la mejora de la gestión de las administraciones o por lo menos a la elaboración de presupuestos. Eso es bien complicado porque sabemos que el presupuesto es, antes que nada, el presupuesto de egresos, pues un documento político, un documento que se aprueba además por un órgano político, pero ahí se puede aumentar la vigilancia y la exigencia a las comisiones de vigilancia, que para eso están. Las comisiones de vigilancia pues, son la caja negra, porque no informan, no vinculan, y solo cuando hay un problema, como sucedió ahora con el caso del informe y de la auditoría de desempeño de la cancelación del aeropuerto,
de la Ciudad de México. No, fuera de eso, no se sabe qué más, ¿no? Entonces, sí debería de aumentarse, eso no depende de la entidad de fiscalización, pero sí del vigilante, debería de aumentarse la exigencia a estas instancias. Luego, ¿qué más se puede hacer? Pues lo que dijimos, ¿no? Ejercicios de gobierno abierto, conocer qué es lo que ya se está haciendo en otros lados para ver si se pueden reproducir los buenos ejercicios y analizar, hacer un mapeo de actores, que ahí sí creo que se deben de apoyar mucho en los aliados que tengan en el CPC para no duplicar esfuerzos y en los centros de investigación, en las universidades, para tener noción de con quién se puede trabajar y cómo. Luego, mejorar los portales de Internet, de verdad, eliminen, por favor, los PDFs. Es horrible que no cumplan con los parámetros de datos abiertos y de transparencia que están incluidos ya en la ley y en la política de transparencia del Sistema Nacional de Transparencia. O sea, hay área de oportunidad enorme en los portales de Internet y promover estos ejercicios de glosa ciudadana que no necesitan ser muy ambiciosos. O sea, con que empiece a discutirse la información de la fiscalización, creo que ya se tiene una ganancia. Otra recomendación, bueno, desarrollar una metodología para definir los temas prioritarios para la sociedad en el programa anual de auditorías. Y aquí se puede blindar de intereses políticos si se toma en cuenta, por ejemplo, las quejas recurrentes en las comisiones de derechos humanos, las alertas que provienen de los órganos internos de control, los recursos de revisión de los órganos garantes de transparencia, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental del INEGI, en donde ellos tienen muchas bases de datos y esta información se puede utilizar para ver dónde están las principales fallas y cómo se pueden incluir en los planes anuales. También se pueden utilizar informes de estudios y análisis que ya existen, coadyuvarse de otras instancias para generar capacidades sociales. Yo sé que padecen mucho a los medios de comunicación, pero también hay que entender a los medios de comunicación. No hay una sola persona que se encarga de revisar y de estar al tanto de los informes de la fiscalización. Generalmente son personas que se encargan de cubrir muchas fuentes y que no entienden a cabalidad cómo funciona la fiscalización y para qué sirve la fiscalización. Entonces hay que capacitar, hay que generar capacidades sociales, ¿no? Para que esto pues sea un esfuerzo ganar-ganar. También podrían detonar ejercicios de discusión en corto, no necesitan ser grandes seminarios, para vincularse con los comités de participación ciudadana o con otras organizaciones, pues para deliberar y dialogar sobre prioridades y resultados y, bueno, analizar la pertinencia de la figura del informante interno, que eso no está en la ley, pero más allá de esta obsesión por la denuncia que detonó la Secretaría de la Función Pública, pues saber si se pueden propiciar espacios en donde personas puedan denunciar no solo los grandes delitos, sino algunas desviaciones en la administración pública y que puedan servir de guía para la fiscalización y que sean coadyuvantes para la realización y el acompañamiento de auditorías. Bueno, hasta ahí dejaría esta presentación. Ignoro cuánto tiempo tenía, pero me interesa tener un espacio de preguntas y respuestas para escuchar sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lourdes Morales Canales, por su muy valiosa intervención. Y bien, como comenta la doctora, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, adelante. Muchas gracias. Tenemos nuestra primera pregunta. Dice, hoy en día se contempla en la legislación solamente al Sistema Nacional Anticorrupción y a los sistemas estatales anticorrupción. Y por lo tanto, solamente se contemplan dentro del combate a la corrupción a los comités de participación ciudadana estatales. Pero, ¿en dónde quedan contemplados los sistemas municipales anticorrupción y los comités de participación ciudadana municipales?
¿Les parece que hagamos una ronda de 3? De acuerdo. La siguiente. En la actualidad, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guanajuato solo contempla comités municipales ciudadanos, cuya única función es seleccionar a los temas de donde los ayuntamientos seleccionarán al contralor, lo que limita la participación ciudadana en el combate a la corrupción a nivel municipal. Y la siguiente pregunta es parte de la misma. ¿Qué perspectivas o proyecciones hay para estos comités municipales gocen de atribuciones o facultades para un involucramiento más proactivo en el combate a la corrupción en los municipios? Y ahora sí, la tercera pregunta. ¿Considera prioritario y urgente reformas a las legislaciones para que esto pueda ser posible, ya que el tramo de control del Comité de Participación Ciudadana Estatal es muy amplio y por lo tanto limita la profundidad de su cobertura en el combate a la corrupción? Muy bien. Gracias. Bueno, nosotros hicimos un análisis sobre el estatus de regulación normativa sobre los municipios y la política nacional anticorrupción. Y nos dimos cuenta, bueno, ya sabíamos ex ante, pero lo verificamos, que los municipios estuvieron excluidos del diseño del Sistema Nacional Anticorrupción. De hecho, no solamente los municipios, sino también los representantes de las instituciones que después de la elección de 2018 encabezaron las instituciones clave del Sistema Nacional Anticorrupción. Entonces, pues esto ha generado un problema no solo por la incomprensión de las premisas que dieron origen al sistema nacional y a los equivalentes en los estados, sino porque también en las grandes líneas, y lo vimos en la primera edición de la Política Nacional Anticorrupción, pues excluyeron a los municipios. Entonces, básicamente, analizando las normas, este es un trabajo que hizo Jaime Hernández, que está en la página de la red, se los voy a poner aquí y ustedes lo pueden revisar. Existen 4 modelos distintos en los que los municipios pueden participar en la elaboración de la política nacional y estatal anticorrupción. Uno es el modelo de invitado de palo, en donde se toman las decisiones desde el comité coordinador y pues ya caerán a los municipios. Otro es un modelo regional, que es el modelo Guanajuato, en donde gracias a que están organizados por regiones, sí han tenido la plataforma y la posibilidad de coordinar acciones específicas para los municipios. Otro es el modelo totalmente ausente, en donde ni se les menciona, y otro es en donde tienen voz y voto. Y está, por ejemplo, al menos normativamente, el caso de Sinaloa y el caso de Estado de México, en donde existen sistemas y comités municipales anticorrupción, pero que en la práctica han tenido pues muchas dificultades para funcionar. Entonces, no están contemplados, sin embargo, en la ley, o están contemplados de esta manera, tangencialmente. Sin embargo, en la elaboración de las políticas anticorrupción tiene que existir unos ejes estratégicos que se puedan desarrollar a nivel municipal. Nosotros inclusive hemos propuesto que al menos haya 4 acciones prioritarias para los municipios. Esto tiene que ver con la claridad de mandatos, el que todo el mundo tenga claro quién debe hacer qué, para que se haga responsable de las consecuencias. Lo segundo tiene que ver con transparencia proactiva, que transparenten y registren todas las acciones de gobierno.
Lo tercero tiene que ver con detonar espacios de vigilancia social sobre las acciones de gobierno. Y lo cuarto tiene que ver con prioridades de apertura sobre obra pública y adquisiciones, así como contrataciones. Eso es a nivel municipal, donde hay más deficiencias y lo que se debería de reforzar. ¿Cómo fortalecer? Bueno, me parece que esta es la primera, sobre dónde quedan contemplados. Luego, en la ley orgánica de los municipios, los comités municipales ciudadanos, me parece que esta plataforma, sin duda, pues puede detonar políticas de participación. Es que una cosa es lo que está en la ley y otra cosa es lo que con la ley se puede detonar. Y me parece que, aunque algunos municipios sí cuentan con las capacidades sociales para aumentar la vigilancia, en otros municipios no es así. Y entonces se puede detonar estos espacios de vigilancia, de participación, de compromisos compartidos para que pues la participación pues derive en actos no solamente de legitimación de decisiones o de políticas que ya han sido tomadas desde antes, sino que realmente incluya las preocupaciones ciudadanas. Esto creo que tiene que ver con la tercera pregunta sobre cómo es la perspectiva para un involucramiento más activo. Pues la base es información y la segunda es deliberación. Si hay buena información, si hay información de calidad, pues es más posible que se detonen espacios de debate, de discusión y de propuesta. Y por lo tanto, herramientas de exigencia. Ahí la sindicatura de la ciudad de Chihuahua hizo ejercicios muy interesantes de transparencia proactiva que permitieron dar cuenta de cómo estaba el ejercicio de los recursos, el ejercicio del presupuesto, las contrataciones, y no crean que invirtieron una millonada en hacerlo. O sea, creo que lo hicieron bastante bien. Es prioritario y urgente que el CPC estatal amplíe la cobertura en el combate a la corrupción. No, a mí me parece que la ley ya contempla las atribuciones que tienen los CPCs. Lo que sí creo que es prioritario es que tengan un foco específico. O sea, lo que hemos visto, y les recomiendo el libro reciente que hicimos con el World Justice Project, en donde hay un excelente artículo de investigación de Fernando Nieto, en donde hace un mapeo con entrevistas a todos los CPCs y hace propuestas concretas de qué pueden hacer para cumplir mejor con su mandato. A ver, el CPC no tiene que estar denunciando, no tiene que estar formando OICES, no tiene que estar haciendo ejercicios de fiscalización, porque para eso están las entidades de fiscalización. Y me parece que no tendría que, personalmente, estar haciendo las designaciones. Sí proponer criterios, pero no haciéndolos, porque no está tampoco en su atribución. Entonces yo creo que a partir de las atribuciones que contempla la ley puede hacer un acompañamiento mucho más estratégico de lo que ha hecho hasta ahora. Tiene que lidiar entre los momentos de coyuntura y los momentos de incidencia efectiva. Es decir, no puede ser ciego a la coyuntura, pero tampoco puede estar reaccionando a todos los escándalos del periódico, sino que debe tener claro cuáles son los casos en donde tiene que manifestarse. Y además debe de procurar una buena interlocución con los demás integrantes de los sistemas estatales anticorrupción, porque si está enfrentado, una cosa es ser contrapeso y otra cosa es ser enemigo, pues claramente es el eslabón paradójicamente más débil del sistema, ¿no? Okay. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más. Dice, ¿qué condiciones son necesarias para implementar el gobierno abierto en los gobiernos municipales?
Sí, la primera precondición, digamos, es que existan grupos organizados. Si el municipio tiene que empezar de cero a organizar a la gente, pues me parece que tiene que tomar eso en consideración. Entonces, que exista, pues, organizaciones o grupos organizados dispuestos a hacer ese acompañamiento. En segundo lugar, tiene que haber información compartida. Si el municipio es totalmente opaco, si el municipio no cumple con las obligaciones de transparencia, pues estamos mal. O sea, la primera precondición es que cumpla con las obligaciones de transparencia y que sea capaz, no hablo de la plataforma, la plataforma es otro asunto, sino que en el portal de Internet que abra información relevante. No el bautizo, no el Día de las Madres, no la campaña y la gira del presidente municipal, sino realmente las cuestiones sustantivas, cómo se ejercen los recursos públicos, cuáles son los ejes del gobierno, cómo se está cumpliendo o no, cómo se están ejecutando las recomendaciones de los órganos internos de control, toda esa información que permite rendir cuentas de la gestión del gobierno. Entonces, es otra precondición muy importante. La tercera es hacer un compromiso compartido entre los participantes en estos ejercicios, para lo cual se puede hacer un plan de acción. No necesitan hacer un plan de acción muy rígido como los que se hacen en Open Government Partnership, pero sí una agenda en donde haya distribución de tareas. A ver, yo, municipio, me comprometo a estas tareas, dar esta información periódica, convocar, hacer las minutas de las reuniones, darle seguimiento a las recomendaciones, pero tu organización o tu instituto, o tu escuela o tu gremio, te vas a comprometer a venir a todas las reuniones, darle seguimiento, hacer tu tarea, ¿no? Y ahí es donde se da el momento de la co-creación. Para que esto suceda, recomiendo que no sean cuestiones de saliva nada más, sino que una vez que se hace un acuerdo previo, exista un documento vinculante. Es decir, que quede claro qué se va a trabajar, quiénes van a trabajar, cuáles van a ser las responsabilidades de cada quien, qué es lo que se espera de ese ejercicio y qué resultados se pretende alcanzar. Me están diciendo que no se oye. Telva, espero que ya esté escuchando, ¿no? Entonces, si no existe este escrito, este texto, me parece que todo se va a quedar en el aire. Ahora, no todos los ejercicios de gobierno abierto funcionan cabalmente, ni no todos los contextos son propicios para que esto se desarrolle. Y por eso me parece que el primer paso es la transparencia proactiva y ya el segundo paso, pues ver si existen estas precondiciones para hacer estos ejercicios, ¿no? También no se deben de incluir todos los temas. Me parece que se puede empezar por cuestiones muy específicas derivadas de las problemáticas más sentidas de la población. En algún municipio será seguridad, en otro será salud, en otro será la obra enigmática de la administración. Cada municipio sabe cuáles son las problemáticas más sentidas de la población. Muchísimas gracias, doctora. Al parecer no tenemos más preguntas. No sé si tenga algún comentario antes de cerrar, doctora Lourdes Morales. Sí, estoy leyendo aquí que dice que en Guanajuato hace falta más voluntad del CPC para que se dé todo. Pues yo sí estoy apostando a los que están ahorita conformando el comité. Me parece que hay un compromiso y hay una agenda común. Ya les reclamaremos si no cumplen, porque el hecho de que la naturaleza híbrida del cargo entre funcionario que no es funcionario y ciudadano que tiene una responsabilidad y que está sujeto a la ley de responsabilidades, pues los hace exigibles. O sea, sí son sujetos de exigencias sobre el encargo que tienen. Entonces, pues démosle un chance a ver qué pasa con este
ejercicio que estamos haciendo y ya platicaremos si es cierto que no tienen esta voluntad. Y luego dice que en el municipio de León ya existen los OIC, las entidades paramunicipales. Los OIC existen, el problema es la profesionalización de estos, qué tan autónomos son y qué tantas capacidades tienen. En algunos estados, los OIC es de una sola persona que tiene que procesar la parte de denuncia, hacer la investigación y la sustanciación. Y eso hace pues que sea muy, muy complicado o que dependan del presidente municipal, lo cual corta en muchas ocasiones su autonomía y su independencia. Y me parece que esto es... aquí me gustaría que se legislara para los municipios. No, hacer más CPCs no va a traer las soluciones. Insisto, ya existe las bases normativas para una participación efectiva. Lo que se requiere es una política de participación que ojalá y se pueda desarrollar en los meses siguientes. Entonces, con esto cerraría. Me parece que hay un campo de oportunidad enorme en la participación ciudadana y la fiscalización, que ojalá y se pueda desarrollar más a cabalidad en México y que la fiscalización pues sí genere un impacto en la vida de las personas. Pues muchas gracias por su atención y les envío la presentación a los organizadores. Agradezco a la SEG esta invitación. Somos aliados en esta batalla y ojalá podamos platicarles en unos meses sobre más resultados. Agradecemos ampliamente la muy valiosa exposición de la doctora Lourdes Morales Canales. Muy amable, muchísimas gracias.